Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Este, como bien dijo Pastor Sammy, vamos a estar hablando del cuarto episodio de la serie El retrato del aprendiz. Eh, y lleva por título, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. Y créanme que ha sido algo, ¿verdad? Mientras me preparaba para el mensaje, bien profundo, algo que el Espíritu Santo ha elaborado en su corazón. Eh, y hay muchas cosas que el Espíritu Santo ha ido poniendo en orden. Cosas tan sencillas hasta la camisa que me puse hoy. Así que, antes que todo, yo quisiera que nos pusiéramos de pie y hagamos una oración para que nuestras mentes y nuestro corazón estén atentos a lo que el Espíritu tiene que decir hoy. Amén. Oramos. Dios y Padre Celestial, venimos con corazones agradecidos porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu Espíritu tocó nuestro corazón, transformó nuestras vidas y nos permitió reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos ponemos delante de ti para que la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, cada uno de mis hermanos la pueda recibir tal y como yo la recibí, Señor. Y que sea tu Espíritu, Señor, el que habla a cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú quites toda distracción de su mente, que tú quites toda distracción de su corazón y que toda su atención y todo su enfoque esté puesto en ti, porque queremos recibir lo que tú has preparado para nosotros hoy, Señor. Y que sea tu Espíritu el que tenga todo control sobre todo lo que ocurre aquí hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, somos vasos delante de ti. Y te lo pido en el santo y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Cordero. Me dicen Juanco, así que en confianza, si usted me ve por ahí, me puede llamar Juanco. Siempre hay que distinguir a los Juanes, somos muchos, ¿verdad? Y para comenzar este mensaje, me gustaría que le prestáramos atención a un pensamiento que ya Nicole lo había traído hace 2 domingos atrás y Pastor Sammy, ¿verdad? Lo elaboró también el domingo pasado. Y es un pensamiento que es como la tesis, ¿verdad? De toda la serie. Pero yo creo que es bien importante que meditemos en él antes de entrar de lleno al tema, ¿ok? Y es el siguiente pensamiento. El Espíritu Santo es el artista. Nosotros somos el lienzo. Las prácticas espirituales son la manera en que permanecemos quietos delante del artista. El retrato se completa porque Él pinta, no porque nosotros producimos. Pero el lienzo que insiste en pintarse a sí mismo interrumpe la obra. Pensamiento muy profundo, pero que encierra mucha verdad. Y antes de entrar de lleno a la bienaventuranza que vamos a estar discutiendo hoy, yo quería hacerles una pregunta. Cuando ustedes piensan en una obra de arte, ¿qué ustedes creen que hace primero el artista? ¿Tenemos artistas entre nosotros hoy? No. Piensen. Bueno, Mimi, ahí está. Gracias por no dejarme solo. Pues, hermano, yo no soy artista. Mis géneros artísticos son recesivos. Pero cuando yo pensaba en un artista, yo pensaba, pues el artista empieza inmediatamente a poner color a las cosas y ya. Y por ahí sigue su inspiración. Pero no es así. Comienzan por preparar el lienzo. Porque un artista no puede pintar una obra sobre una superficie
que no está lista para ser pintada. Y les voy a dar un ejemplo. Mi cuñada, una de mis cuñadas, ella es artista por profesión, ¿verdad? Y mientras ella estudiaba su bachillerato en artes en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, la Yupi, ¿verdad? Yo sé que la nena mía está en la Yupi, pero no sé cuántos más son de la Yupi. Ella pintó un retrato de mi amada suegra cuando era más joven. Y digo más joven porque ella todavía sigue siendo joven. Tomen nota, ¿verdad? No se les pasen esas cosas tampoco. Y ahí pueden ver el retrato que ella hizo. Como pueden ver, era un retrato enorme. Si mal no recuerdo, era como 6 o 7 pies de alto y como 5 de ancho. Era un retrato enorme. Yo tuve la bendición de montarlo y desmontarlo en varias de las mudanzas de mi suegra. Pero ese no es el punto. El asunto es que yo recuerdo cada paso y el trabajo que pasó mi cuñada mientras preparaba ese lienzo para poder recrear ese retrato de mi suegra. Primero construyó el marco. Luego le grapó la tela que era la que iba a utilizar como lienzo. Se aseguró que tuviera la tensión correcta, que no estuviera demasiado mongo, tenía que tener tensión. Y créame que es un reto cuando tú tienes un cuadro tan grande, estar grapando y asegurarse de que no se te quedó en ningún lado más monguito que el otro, sino que todo quedó en tensión, ¿verdad? Y adicional a eso, preparó el mismo lienzo antes de empezar a pintar. En fin, muchos pasos antes de tan siquiera dar la primera pincelada. Y mientras meditaba en el mensaje que iba a compartir con ustedes hoy, pensé que eso es exactamente lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo con nosotros durante las primeras semanas de esta serie. Ha venido preparándonos, manejando nuestras expectativas. La frase que le encanta a mi querida esposa, manejar expectativas. Tal vez algunos llegamos esperando que las bienaventuranzas fueran simplemente una lista de cosas por hacer, como paciencia, orar más, tener mayor disciplina, hacer mayor esfuerzo. Pero Jesús no comenzó por ahí. Y eso no es pura coincidencia, no es pura casualidad, porque hasta ahora Él no nos ha pedido que hagamos absolutamente nada. Lo que ha hecho es mucho más profundo. Ha comenzado por demostrar una identidad falsa para despertar un verdadero deseo en nosotros. Y fíjense que cada bienaventuranza ha sido como una pincelada, pero antes de añadir el color, el artista ha tenido que preparar el lienzo, quitando unas capas que llevábamos toda una vida construyendo. Y si recordamos los mensajes anteriores, hace 3 semanas, Egui abrió la serie específicamente con la primera bienaventuranza en Mateo 5:3, que es: bienaventurados los pobres de espíritu. Y hubo una frase que se me quedó grabada. Egui decía que muchos queremos entrar al reino de Dios, trayéndole nuestras cualificaciones, nuestros logros y nuestras fortalezas. Pero Jesús nos dice algo completamente distinto. Al reino se entra como mendigo o no se entra. Y es que la pobreza de espíritu responde a una pregunta muy sencilla. ¿Qué tengo para ofrecerle a Dios? Y la respuesta del Evangelio también es bien sencilla. Nada. Como aprendices de Jesús, descubrimos nuestra bancarrota espiritual. Descubrimos que no tenemos con qué comprar el favor de Dios. No tenemos méritos suficientes. No tenemos justicia propia.
Y cuando uno realmente ve eso, cuando uno deja de fingir delante de Dios, no podemos permanecer igual. Por eso, Nicole, en la semana que le siguió a esa, hizo una conexión preciosa. Ella nos enseñó que el llanto no es una bienaventuranza aparte, es la consecuencia natural de la primera. Cuando uno realmente ve su vacío, inevitablemente llora. Y ahora la pregunta no es ¿qué tengo? La pregunta ahora es ¿cómo me siento cuando descubro quién soy realmente delante de Dios? Y la respuesta tampoco es complicada. Lloro. No huyo, no me anestesio, no me justifico, no justifico mi pecado, no le echo la culpa a otros. Me lamento porque el Espíritu Santo no solamente abrió mis ojos, sino que estremeció mi corazón. Y entonces llegamos al domingo pasado, cuando Pastor Sammy nos mostró la tercera bienaventuranza, que tampoco aparece ahí por accidente. La mansedumbre nace de los dos anteriores. Y él lo resumió de una forma que vale la pena recordarlo tal y como lo resumió. La pobreza de espíritu es una postura hacia Dios. Llego con las manos vacías. El llanto es una postura hacia mí mismo. Reconozco honestamente mi condición. Y la mansedumbre es una postura hacia los demás. Porque quien ya no tiene nada que demostrar delante de Dios, tampoco necesita vivir demostrándolo delante de las personas. El humilde deja de pelear por su lugar. Deja de proteger obsesivamente su reputación. Deja de vivir justificándose. Puede bajar las manos porque ya entregó el señorío de su vida. Y mientras repasaba y meditaba en estos tres mensajes, sentí que el Espíritu estaba dibujando una secuencia. Una secuencia que no solamente explica las bienaventuranzas, sino explica el camino del aprendiz. Primero, no tengo. Después, me duele no tener. Luego, dejo de fingir que tengo. Y solamente entonces aparece la cuarta bienaventuranza de hoy. Tengo hambre. Y acompáñenme a Mateo 5:6, que dice de la siguiente forma: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús pronuncia una de las bienaventuranzas más profundas del Sermón del Monte. Ahora nace un deseo de recibir lo que nunca pudimos producir. Las primeras tres bienaventuranzas vacían al aprendiz. La cuarta revela con qué quiere llenarlo el Espíritu. Hasta ahora Dios ha estado quitando orgullo, autosuficiencia, máscaras de todo está bien, la necesidad de defendernos, no para dejarnos vacíos, sino para despertar un hambre completamente nueva, para llenarnos de lo que realmente puede darnos vida. El mendigo espiritual finalmente reconoce
que no tiene pan. Y es precisamente ahí donde Jesús le dice, ahora sí estás listo para tener hambre. Porque solamente quien reconoce su necesidad puede desear aquello que Dios quiere regalarle. Y es precisamente la bienaventuranza que llegamos a contemplar hoy. No la del aprendiz que presuma haber alcanzado la justicia, sino del aprendiz que ya no puede vivir sin ella. Y quisiera que por un momento dejáramos a un lado la palabra justicia. Y no se preocupen porque vamos a regresar a ella. Pero primero quiero que pensemos en las dos primeras palabras claves que están ahí. Hambre y sed. Y mientras meditaba en el pasaje, pensaba que Jesús pudo haber utilizado otras palabras. Pudo haber dicho, bienaventurados los que desean la justicia. O bienaventurados los que valoran la justicia. Incluso pudo haber dicho, bienaventurados los que buscan la justicia. Pero no. Escogió dos necesidades con las que cualquier ser humano puede identificarse. Hambre y sed. Y es que hay una diferencia enorme entre tener interés por algo y tener hambre de algo. Yo puedo tener interés de aprender un nuevo idioma, puedo interesarme por comenzar a hacer ejercicio, y Paola todavía está esperando por eso, ¿verdad? Ella insiste todas las semanas que vaya con ella al gimnasio y yo, sí, mi amor, yo voy a ti. Pero si eso nunca ocurre, sigo viviendo. No pasa nada. El interés es una cuestión opcional. Sin embargo, el hambre y la sed no lo son. Uno puede vivir sin muchos intereses, pero nadie puede vivir sin comer ni beber. Y fíjense que esa es exactamente la imagen que Jesús quiere producir en nuestras mentes. La palabra original en el griego que se utiliza aquí para hambre es painao, que cuando se utiliza como metáfora, que es el caso aquí, significa desear ardientemente o buscar con un deseo ansioso o desesperado. Y de igual forma la palabra griega para sed es dipsao, que significa dolorosamente sentir necesidad de algo y anhelar con entusiasmo esas cosas por las que el alma es refrescada, apoyada o fortalecida. Y si observamos también el verbo tienen, está en un tiempo verbal que describe una acción continua. Así que otra forma de decir esta bienaventuranza es: Dios bendice a los que continuamente desean ardientemente, buscan desesperadamente y anhelan con entusiasmo la justicia. Entonces, Jesús no está hablando de un deseo ocasional. Habla de una necesidad permanente. Como cualquier necesidad básica que sostiene la vida del ser humano. Jesús está describiendo a una persona cuya vida entera ha sido reorientada por un nuevo apetito. Porque la pregunta ya no es solamente ¿qué necesito? Ahora la pregunta es ¿qué es lo que más deseo? Y eso merece que nos detengamos un momento. Porque todos vivimos movidos por nuestros apetitos y nuestras pasiones. Si observamos nuestras decisiones durante una semana completa, las conversaciones que tenemos, las publicaciones que compartimos, las compras que hacemos, las preocupaciones que llenan nuestra mente, lo que hacemos en nuestro tiempo libre,
lo primero que buscamos cuando tenemos un día difícil, lo último que pensamos antes de dormir. Todo eso terminaría revelando de qué tiene hambre realmente nuestro corazón. Y es que esa pregunta, ¿qué es lo más que deseo?, es una pregunta incómoda. Porque si somos honestos, algunos tenemos hambre de reconocimiento, otros tenemos hambre de seguridad, a veces de aprobación, otros tenemos hambre de éxito, de comodidad, otros de aceptación. Y ninguna de estas cosas por sí mismas son necesariamente malas. El problema es cuando esperamos que ellas sacien un hambre que solamente Dios puede satisfacer. Creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado que trabajamos por algo y cuando lo logras por fin, perdiste el interés. Esa cosa de momento perdió su esplendor. Y me explico, les doy varios ejemplos. Cuando usted dice, cuando consiga ese trabajo, o cuando termine la universidad, cuando compre la casa, cuando me case, cuando los hijos crezcan, cuando me retire. Y llegan esos momentos en la vida de nosotros, los celebramos porque nos esforzamos por ellos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por eso, pero pasan unos días, una semana, y descubrimos que seguimos teniendo hambre. Porque el corazón humano fue creado con una capacidad de deseo que ninguna cosa creada puede llenar completamente. Entonces, Jesús hace una declaración que transforma totalmente la vida del aprendiz. Dice que el hambre principal del aprendiz será la justicia. Tan importante es este deseo para Jesús que un poco más adelante en el Sermón del Monte vuelve sobre el tema. En Mateo 6:33 dice de la siguiente forma: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús no está hablando de una prioridad entre muchas. Está hablando de la prioridad que reorganiza todas las demás. No dice, busquen también, dice, busquen primero. Es como si dijera, cuando el reino de Dios ocupe el primer lugar, todo lo demás encontrará su lugar correcto. Y aquello que antes ocupaba el centro de nuestras vidas empieza poco a poco a perder su lugar. Porque el Espíritu Santo nos convence de que el reino de Dios ocupe ese primer lugar, cambiando nuestro apetito. Pero entonces surge otra pregunta inevitable. Si Jesús dice que debemos tener hambre y sed de justicia, ¿qué quiso decir exactamente con esa palabra? Porque todos hablamos de justicia, pero no todos hablamos de la misma justicia. Los políticos hablan de justicia, los tribunales hablan de justicia, los periodistas hablan de justicia, los activistas hablan de justicia, las iglesias hablan de justicia. Todos decimos que queremos justicia, pero no siempre estamos hablando de la misma cosa. Y creo que debemos tener mucho cuidado, porque cuando nosotros escuchamos la palabra justicia, casi automáticamente pensamos en tribunales, leyes, castigo o derechos. Quizás pensamos lo que necesita esa justicia, como la corrupción, la violencia, la desigualdad.
Pensamos en un sistema sociopolítico que funcione mejor. Y no está mal pensar en esas cosas. No me malinterpreten. De hecho, nosotros en Puerto Rico, cuando vemos abusos, mujeres siendo víctimas de violencia doméstica, ancianos abandonados, la corrupción, niños sufriendo, nos indignamos. Y hay algo dentro de nosotros que dice, esto no está bien. Y ese sentimiento no es un accidente. Es un reflejo de que fuimos creados a la imagen de Dios, un Dios justo. Y el problema no es que el mundo tenga hambre de justicia. El problema es que muchas veces intenta producirla sin reconciliar primero el corazón con Dios. Y la historia nos demuestra que eso nunca funciona. Pensamos por un momento. La humanidad lleva miles de años escribiendo leyes, levantando gobiernos, organizando revoluciones, firmando tratados de paz o intentando. Ha construido tribunales, ha creado organizaciones internacionales y sin embargo seguimos viviendo en un mundo profundamente injusto. ¿Por qué? ¿Será que las leyes son malas? No, las leyes son necesarias. ¿Será que las obras sociales no sirven? Tampoco. Dios puede usar personas e instituciones para traer alivio y proteger al vulnerable. Entonces, ¿por qué seguimos luchando con la injusticia? Y es que el problema comienza muchísimo antes de las estructuras. La raíz está en el interior del ser humano. Y eso es exactamente lo que Jesús desarrolla en el resto del Sermón del Monte. Los escribas y los fariseos pensaban que la justicia consistía de controlar la conducta. Pero Jesús va mucho más profundo. Él les dice, ustedes han oído que fue dicho, no matarás. Y todos respondieron, correcto, sí, es verdad. Nosotros hemos escuchado eso así, no matarás, eso lo dice el 10 mandamientos. Así. Pero Jesús le dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, espérate, ¿cómo que se enoje? Entonces de repente entendemos que el asesinato no comienza con la acción de matar, comienza con un sentimiento en el corazón. Después dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Y otra vez vuelven a decir, sí, es verdad, eso nosotros dice la palabra, no podemos cometer adulterio, claro que sí. Todos discutían entre sí, ¿verdad? Pero Jesús vuelve a sorprenderlo. Yo les digo que cualquiera que mira para codiciar, y de nuevo, porque el adulterio tampoco comienza con un acto en una cama, comienza en los deseos. Entonces Jesús no le está bajando el estándar a la justicia, todo lo contrario, la está elevando. Está diciendo que la verdadera justicia no comienza afuera, comienza adentro. Porque hermano, un corazón injusto siempre terminará construyendo estructuras injustas. Y un corazón reconciliado con Dios comenzará a producir una manera distinta de vivir. Por eso, cuando Jesús utiliza la palabra justicia, está hablando de mucho más que cumplir reglas. Está hablando de una vida completamente alineada con la voluntad de Dios. Una vida que refleja el carácter de su Padre. Una vida donde Dios ocupa el lugar que le corresponde. En otras palabras, la justicia del reino no consiste solamente en hacer cosas correctas. Consiste en convertirse
en la clase de persona que ama lo que Dios ama y rechaza lo que Dios rechaza. Y eso cambia completamente la manera de leer esta bienaventuranza. Jesús nos está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre de portarse mejor. Está diciendo, bienaventurados aquellos cuyo mayor deseo es parecerse cada vez más a su Padre. Y aquí aparece la verdad más transformadora de todo el Evangelio. Porque si esa es la justicia que Dios exige, ninguno de nosotros puede producirla porque todos fallamos. Todos pecamos. Todos llevamos dentro un corazón que necesita ser renovado. Y precisamente ahí es que aparece Jesucristo. Porque la cruz es el único lugar en el universo donde la justicia y la misericordia dejan de ser opuestas y compiten entre sí. Piénselo. Si Dios es justo, entonces tiene que castigarnos. Pero si Dios es amor, entonces simplemente debería ignorar nuestro pecado. ¿No? Pero en la cruz ocurre algo verdaderamente extraordinario. Dios no ignora el pecado porque la justicia exige que el pecado sea juzgado. Pero tampoco destruye al pecador porque el amor desea rescatarlo. Entonces, en Cristo, ambas cosas suceden al mismo tiempo. La justicia de Dios queda plenamente satisfecha y la misericordia de Dios queda plenamente demostrada. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios nos declara justos. No porque nuestra justicia sea suficiente, sino porque recibimos la justicia de Cristo. Nuestra hambre comienza a ser satisfecha desde ese mismo momento. Porque la cruz no solamente revela cuánto Dios nos ama, también revela cuán santa es su justicia. Y cuando contemplamos esa cruz, comenzamos a entender mejor las palabras de Jesús. El aprendiz no tiene hambre únicamente de vivir en un mundo mejor. Tiene hambre de la justicia que contempló en Cristo. Tiene hambre de una vida reconciliada con Dios. Tiene hambre de que el pecado deje de gobernar su corazón. Tiene hambre de que la voluntad del Padre se haga realidad en su vida como se hace en el cielo. Y esa justicia comienza a reorganizarlo todo. Pero ¿saben qué? Dios no se detiene ahí. Porque Jesús nunca prometió solamente perdonar a los pecadores. Prometió darnos su espíritu. Hermano, por eso mismo la promesa de Jesús es tan extraordinaria. Noten cuidadosamente el énfasis de lo que Jesús dice. Jesús no describe la promesa como bienaventurados los que encuentran la justicia, ni tampoco bienaventurados los que producen justicia, ni bienaventurados los suficientemente disciplinados. El énfasis de la promesa está en lo que dice al final: serán saciados. Entonces Jesús pone toda la atención sobre lo que Dios hará, no sobre lo que nosotros logremos. Y fíjense que la palabra que Jesús utiliza para saciados es una palabra
bien gráfica. Se utilizaba para describir a los animales cuando los alimentaban para quedar completamente satisfechos, para engordarlos. Así como nosotros engordamos los lechoncitos para la Navidad. Esa palabra de satisfecho es la que él utilizó. Es una idea de abundancia, es plenitud, es un hambre completamente satisfecha. Y aquí volvemos al retrato. Durante toda la serie hemos dicho que el Espíritu Santo es el artista. Nosotros somos el lienzo. Y las prácticas espirituales son la manera de permanecer quietos delante de Él. Pues hermano, esta bienaventuranza nos recuerda algo hermoso. El artista no solamente despierta el hambre, también comienza a satisfacerla. No produciendo una perfección instantánea, sino pintando poco a poco. Pintando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es la santificación. Cada vez que el Espíritu te dirige a perdonar en lugar de guardar resentimiento. Cada vez que el Espíritu te dirige a responder con la verdad antes cuando mentías. Cada vez que el Espíritu te dirige a amar al difícil. Cada vez que el Espíritu te dirige a servir sin buscar reconocimiento. No es simplemente que te estás portando mejor. Es el Espíritu añadiendo otra pincelada a tu retrato. Él sigue pintando. Nosotros simplemente seguimos permaneciendo. Porque el lienzo por sí mismo no produce la pintura. El lienzo únicamente permanece delante del artista sin interrumpirlo. Y creo que estar conscientes de esta verdad nos protege de dos errores muy comunes. El primero, el legalismo. Pensar que la justicia depende de cuánto nos esforcemos. Porque de ser así, entonces la vida cristiana terminaría reducida a una lista de tareas. Orar más, leer más, servir más, hacer más. Y aunque todas esas prácticas son buenas, de nuevo, no me malinterpreten, ninguna de ellas puede producir la justicia del reino. Son solo medios donde se manifiesta la gracia, no la fuente de la gracia. Pero entonces existe el otro extremo, el activismo. Pensar que la solución consiste únicamente en cambiar las estructuras. Entonces decimos, cambiemos las leyes, cambiemos el gobierno, cambiemos el sistema. Y muchas de esas cosas son necesarias. De nuevo, no me malinterpreten. Como iglesia debemos amar al vulnerable, defender al oprimido y trabajar por el bienestar de nuestras comunidades. Pero Jesús va todavía más profundo, porque sabe que ninguna estructura puede sanar un corazón. Y un corazón enfermo siempre terminará dañando cualquier estructura que construya. Por eso la justicia del reino comienza por reconciliar el corazón de las personas con Dios. Y después, esas personas reconciliadas comienzan a transformar el mundo donde viven. No porque las obras produzcan justicia, sino porque la justicia recibida comienza a desbordarse en obras. La justicia que el mundo intenta imponer desde afuera, Dios comienza a formarla desde adentro.
Y cuando el Espíritu Santo sacia nuestra hambre de la justicia de Cristo, esa justicia inevitablemente comienza a notarse. Y les comparto este pensamiento. La justicia del reino nunca termina siendo un concepto. Siempre termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y sin embargo, todavía seguimos esperando. Porque un día Cristo regresará. Y entonces la promesa alcanzará su plenitud. Ese día ya no habrá corrupción, ni violencia, ni abuso, ni muerte, ni lágrimas, ni pecado. Como describe en Apocalipsis 21, Dios hará nuevas todas las cosas. La justicia llenará completamente la creación. El retrato estará terminado y el artista contemplará su obra completa. Pero hasta entonces vivimos entre dos realidades. Ya fuimos declarados justos, pero todavía estamos siendo transformados. Ya probamos el pan del reino, pero todavía esperamos el gran banquete. Ya comenzó la obra, pero todavía no ha terminado. Y eso significa que la evidencia de que el Espíritu Santo está pintando el retrato no es que llegamos, es que seguimos teniendo hambre. Porque el aprendiz verdadero nunca deja de desear parecerse más a Cristo. Porque quien ha sido saciado por la justicia de Dios ya no sale al mundo únicamente reclamando justicia, sale encarnándola. La persona que descubrió que Dios respondió a su pecado con gracia ya no puede mirar al prójimo solamente con justicia retributiva. Comienza a mirarlo con misericordia. Y es que ese es el fruto natural de un corazón cuya hambre comenzó a ser satisfecha por Dios. Así que quiero dejarles una práctica para esta semana. No es una tarea para ganar el favor de Dios, que quede claro. Es una manera de permanecer quietos delante del artista. Antes de cada comida de cada día de esta semana, preferiblemente el almuerzo, es una sugerencia, hagan una pausa de apenas 1 minuto, 60 segundos. No les pido más. Miren su plato, sientan el hambre que hay en su cuerpo y entonces pregúntenle al Señor, ¿de qué tiene hambre realmente mi corazón hoy? Y quizás la respuesta sea, tengo hambre de aprobación. Necesito tener el control. Tal vez necesito descanso. O tal vez necesito reconocimiento. Pero te pido que simplemente lo nombres delante de Dios. No lo escondas. Él conoce tu corazón. Y después, dile, Espíritu Santo, enséñame a tener hambre de la justicia de Cristo más que de cualquier otra cosa. Y entonces
come. Deja que esa comida te recuerde que así como Dios alimenta diariamente tu cuerpo, también quiere alimentar el deseo más profundo de tu alma. Porque el Espíritu Santo sigue pintando. Y todo aprendiz que permanece delante del artista puede vivir con la confianza de que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y ahora, Theophilus Worship va a interpretar un cántico. Y yo quisiera que cada uno de nosotros cerrara nuestros ojos y que ese cántico sea una oración delante del Señor. Y permitan que el Espíritu Santo empiece a trabajar en sus corazones. Y hacemos silencio, como lienzos quietos delante del artista, para que el artista continúe pintando el retrato de Jesucristo en nuestros corazones. Dios les bendiga.